La serie de las parábolas de Jesús y hoy comenzamos la serie acerca de los milagros de Jesús. Y quisiera que me acompañaran al Evangelio según San Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5 de Juan 2. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Como les dije, en el día de hoy tengo el privilegio de comenzar junto a ustedes una serie expositiva sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo, en la cual pretendemos no solo mostrar su gran poder sobre todo, sino la enseñanza teológica detrás de cada una de estas señales. Y hoy comenzaremos mirando una de estas señales, uno de estos milagros en el Evangelio según San Juan. Y mi oración es que ustedes sean grandemente edificados y santificados por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo mi oración es que el Señor salve a pecadores por medio de esta serie. Que su nombre sea exaltado y que su evangelio sea predicado, mis hermanos. Vamos a ver cada detalle que Juan nos deja en su evangelio, y vamos a ver algunas otras cosas a nivel de contexto y en otros pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender esta historia tan hermosa a profundidad. Juan comienza en el versículo 2 del capítulo 2 de su evangelio con las siguientes palabras. Al tercer día, dice Juan, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y Juan empieza diciéndonos que este evento que se nos va a describir ahora en adelante sucedió al tercer día. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Bueno, esta frase al tercer día hace referencia al último suceso relatado, es decir, al llamamiento de Felipe y Natanael. Si ustedes leen los versos anteriores de Juan 2, el Señor viene llamando a cada uno de sus discípulos. Así que podemos suponer que durante los 2 días anteriores y tal vez parte de este tercer día, el Señor y sus primeros 6 discípulos, que eran Andrés, Juan, Pedro, Santiago, Felipe y Natanael, viajaron a pie al lugar donde ocurrió este hecho relatado en Juan 2. Así que cuando se nos dice que estaba Jesús, su madre y sus discípulos, estos eran los discípulos que se encontraban allí con Jesús. Pero luego Juan nos dice que ellos se dirigieron no a cualquier lugar, ellos se dirigieron a una boda en Caná de Galilea. Antes de entrar de lleno a los otros puntos que Juan declara, yo quisiera que veamos muy brevemente lo que significaba o lo que era una boda judía, lo que era una boda en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor. Y cuando veamos un poco cómo eran estas bodas en los tiempos de Jesús, entenderemos un poco más esas imágenes
que se nos dan en la Biblia acerca de Cristo el esposo y de la iglesia la esposa. En aquellos días todo empezaba con la elección de una esposa, de elegir a una esposa. Y muchas veces esta era una labor que tomaban los padres, como fue el ejemplo de Abraham. En otros casos, el mismo varón iba en busca de su esposa, como fue el caso de Jacob. Y luego que ese varón o el padre buscaba esposa, inmediatamente se seleccionaba el mejor amigo del novio para que él iniciara la negociación entre ambas familias. Este mejor amigo era el encargado de hablar acerca de cuándo iba a ser el día de la boda, dónde iba a ser el lugar de la boda y cuál iba a ser la dote que se iba a pagar por la novia, ya que era un privilegio para el novio llevarse la hija de aquel padre y pagaba una dote, un precio alto por la cual la compraba. Después de esto llegaba el día de la fiesta de la boda. El novio era una costumbre que se vistiera como rey según su presupuesto, porque cada boda tenía su presupuesto según la familia o la clase social de los novios. Pero él se vestía como rey y procedía a la casa de la novia a buscar a su amada. El novio salía y él era el que iba a buscar a su novia a la casa. La novia, luego de ser bendecida por sus padres, era entregada al novio y juntos a una gran procesión de todos los invitados de la boda, en manera de fiesta, se encaminaban por las calles de la ciudad con júbilo, danzas, música, alegría y cánticos. Una boda era algo de mucha alegría, algo de mucho gozo, de mucho regocijo. Luego, cuando llegaban a la casa del novio, allí los esperaba la fiesta de la boda. Allí los esperaba un banquete a todo dar. Ojo, pero este banquete que les esperaba en la casa del novio era según las posibilidades económicas del novio. ¿Por qué? Porque en los tiempos de nuestro Señor, en los tiempos bíblicos, era el novio quien costeaba el 100% de los gastos de la boda. Más nadie se metía ahí, era la responsabilidad del novio únicamente. Por ende, por eso decía que el banquete iba a depender según las posibilidades económicas del novio. O sea que era como si el novio, previo a la boda, ya le estaba mostrando a esa esposa: mira que yo soy proveedor. Mira, yo no te voy a proveer solo cuando nos vayamos a vivir juntos, desde ahora yo proveo. Y ya eso le brindaba una seguridad a la novia. Pero hay otro detalle: el novio era quien se encargaba de toda la organización de la boda. Era él. La novia solo lo esperaba. Ella estaba ansiosa, ella era la bella dama esperando a su amado esposo. Ella no se movilizaba ni con dinero ni con nada. Eso era responsabilidad de quien iba a ser la cabeza del hogar. Y no solo eso. El centro de aquellas bodas en los tiempos bíblicos no era la novia, el centro era el novio. No la novia. Y ahí en esa fiesta los amigos felicitaban y pasaban un buen tiempo con los novios, y en un momento, no a modo de rito, se levantaba un amigo o un familiar de los novios y dirigía unas palabras de bendición a los novios y la fiesta continuaba. Bueno, teniendo en mente lo que era una boda en los tiempos bíblicos, podemos tener una idea de cuál era el contexto de la boda en la que Jesús, sus discípulos y su madre se encontraban. Todos estos parámetros que yo acabo de mencionar que se llevaba a cabo en una boda en los tiempos bíblicos, lo había pasado la boda que tenemos aquí en nuestra historia. Y se nos dice en nuestra boda que estaban presentes María, la madre de Jesús, sus discípulos, aquellos que él había llamado hasta ahora, y Jesús. Pero no se nos dan muchos detalles. No se nos dice quién era el novio, no se nos dice quién era la novia, no se nos dice el parentesco que Jesús y sus discípulos tenían con los novios. No, solo se nos dice una boda en Caná de Galilea y ya.
Y déjenme decirle, hermanos y amigos presentes, que eso suele pasar mucho en las Escrituras. Que en las narrativas bíblicas no se nos dan muchos detalles. Y yo quiero explicar por qué. Un ministro del Señor acerca de esto dijo lo siguiente: los evangelios o las narrativas en la Biblia son biografías teológicas. No son biografías detalladas de la vida de Jesús. No están llenas de curiosidades o asuntos de interés. ¿Qué es una biografía teológica entonces? Lo siguiente es básicamente que los autores bíblicos pensaron específicamente lo que querían enseñar acerca de Jesús, de su ministerio, y luego consideraron todo el material, lo organizaron y lo dejaron por escrito, guiados por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, las narrativas en los evangelios no están llenas de detalles, sino únicamente, escuchen bien, sino únicamente aquellos detalles que ayudarían a entender todo lo relacionado con Jesús y su obra redentora. En pocas palabras, los únicos detalles que la Biblia nos da en las narrativas que encontramos en la Biblia solo son aquellos detalles que puedan ampliarnos la idea sobre Dios, sobre Jesús y su obra redentora, no más. A veces miramos y decimos, pero ¿por qué no nos da tantos detalles de Adán, de Eva, de Abraham, de Lot? No, porque la Biblia no se trata de Abraham, de Lot, de Adán y de Eva. La Biblia se trata de Dios y de su obra redentora. Por eso todo lo concerniente a Jesús y a su obra salvífica, acerca de eso la Biblia sí nos va a dar detalles. Amén. Así que teniendo idea en esto, nos preguntamos ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual Juan nos deja cada uno de estos eventos en su evangelio, incluyendo Juan 2 del 1 al 11? Vayamos un poco más adelante en Juan 21, 25, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 25. Juan 21, versículo 25 dice, y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, dice Juan, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabían los libros que se habrían de escribir. O sea, Juan nos está diciendo, hay muchísimas cosas que Cristo hizo que no están allí. Porque si se escribieran, no cabrían los libros. Fuera demasiado. Entonces la pregunta que surge es, Juan, ¿cuál entonces fue el criterio que tú usaste para dejar este evento y no otros? ¿Cuál fue el criterio? Bueno, Juan en su mismo evangelio nos lo responde. Vayamos unos capítulos más atrás de Juan 21, específicamente Juan 20, versículo 30. Juan 20, versículo 30. Y dice el apóstol en Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Propósito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que este fue el criterio que el apóstol Juan usó al momento de dejar registrados solo ciertos eventos de la vida de Jesús. Y es interesante, ¿saben por qué? Porque si ustedes hacen un análisis de los evangelios, Mateo y Marcos relatan aproximadamente unos 21 milagros de Jesús. Lucas relata aproximadamente unos 19 milagros de Jesús. Y Juan relata tan solo 7 milagros de Jesús. Y entre esos 7, Juan es el único que incluye la conversión de agua en vino. Juan dice, bueno, ya sabes, yo añadí ese criterio específicamente para que crean que Él es el Hijo de Dios y para que tengan vida en su nombre. Por eso lo añadí eso y otro no. Ahora bien,
Ya que entendemos lo que es una biografía teológica y el criterio que usó el apóstol Juan para dejar registrada esta señal en su evangelio, regresemos a nuestra historia en Juan capítulo 2, versículo 3. Juan capítulo 2, versículo 3. Están en la boda, este momento de mucho regocijo, de mucha alegría, pero todo empieza a cambiar en la historia. Algo pasa. Y dice el texto en Juan 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El vino era algo muy usado en los tiempos bíblicos. Y quiero hacer alusión de que este texto no está promoviendo el pecado de la borrachera. Ya que cuando tú hablas con un incrédulo, lo primero que te dice, pero Jesús tomó vino. Tú le dices, ¿tú has leído Juan 2 del 1 al 11 completo? No, a mí me dijeron que él tomó vino. Sí, pero ahí no dice que se embriagó. La Biblia repudia por completo de tapa a tapa el pecado de la borrachera. Completamente. María le dice, falta vino. Se acabó. ¿Quién iba a tener problema con esto? A ver. El novio. Porque él era el responsable de la organización y de pagar por todo para la boda, más nadie. Sobre él caía todo el peso. Sobre el novio. Y en relación a este pasaje, algunos piensan que María no era probablemente una de las personas invitadas a la boda, sino más bien una de las que ayudaban a servir en la boda. Eso podría explicar por qué ella sabía que se había acabado el vino. Algunos piensan así, pero el texto no nos da detalles, es una biografía teológica. Y cuando María le expresa a Jesús lo que está pasando, que no hay vino, Jesús responde inmediatamente en el verso siguiente, en el verso 4 de Juan 2. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dice un comentarista lo siguiente: de todos los presentes en esta boda, nadie sabía mejor que María quién era Jesús y qué obra le había sido encomendada. A ella se le dijo de que lo tenía en el vientre desde antes. Puede decirse que se mostró impaciente porque él no hizo algo inmediatamente para arreglar aquella molesta situación. Y sigue diciendo este comentarista: téngase en cuenta que ella no le dijo lo que tenía que hacer. Simplemente se limitó a mencionarle la necesidad que había. Pero aquel indicio era suficiente. Es casi seguro que María esperaba un milagro. No hay vino, le dice a él. Y Jesús responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y la idea en una traducción un poco más simple de la realidad de este pasaje es, ¿qué conmigo, mujer? ¿Qué relación tenemos tú y yo? Como la idea que Cristo está transmitiendo aquí. Y la palabra mujer que Cristo usa muy bien pudiera traducirse por señora. Puesto que no existe ninguna idea de irrespetuosidad alguna en esta palabra. Este mismo Jesús que le dice de esta manera a María, Él la amaba. Cuando Él está colgado en la cruz del Calvario y está ella allí justamente con Juan, le dice, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, cuida de ella. Jesús amaba y respetaba a su madre. Cuando el Señor dijo mujer, no se expresó rudamente. Por el contrario, fue un acto de cariño de su parte al usar esta palabra para hacer ver a María que ya no debía seguir pensando acerca de Jesús como si fuera únicamente su hijo, pues cuanto más lo concibiera como hijo, más sufriría cuando Cristo sufriera. María debía empezar a ver a Jesús como su Señor. Eso es lo que vemos aquí. ¿Qué tienes tú conmigo? Y Cristo le dice, aún no ha venido mi hora. Y la pregunta que surge es, ¿cuál hora, Señor? ¿La hora de empezar a hacer milagros? ¿Será a eso que se refiere Juan en nuestro texto? Pues para nosotros poder entender a qué se refiere Cristo con todavía no ha llegado mi hora, necesitamos ver en el Evangelio de Juan a qué se refería Jesús cuando mencionaba esta frase. Yo voy a citar varios pasajes, ustedes no los busquen, yo se los leo.
Juan capítulo 4, versículo 21, Jesús se topa con la samaritana y dijo, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Luego en Juan capítulo 7, versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle a Jesús, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Se sigue repitiendo esta frase en el Evangelio según Juan. En Juan capítulo 8, versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 12, versículo 23, dice el texto, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, dice Jesús. Juan 17:1, probablemente una de las últimas oraciones de Jesús antes de ir a la cruz y resucitar de entre los muertos. Él dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Al mirar cada uno de estos pasajes en su contexto, llegamos a la conclusión de que esa hora a la cual se refiere Jesús en Juan capítulo 2, verso 4, se trata de la hora de ir a la cruz, resucitar de entre los muertos y ser entronado por el Padre en gloria. A esa hora se refiere. No la de hacer milagros, a esa hora. Y es como si Jesús le estuviera diciendo a su madre, todavía no ha llegado mi hora. No trates de influir en mí, ya que todo lo que yo haré, madre, se trata de ir a la cruz y resucitar entre los muertos. Todo se trata de eso, madre. Aún no ha llegado mi hora. Juan capítulo 2, versículo 5, regresamos a nuestra historia. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María, luego de la respuesta de Cristo, percibió inmediatamente que la respuesta de Jesús implicaba su disposición de actuar a su debido tiempo. Con un espíritu de sumisión completa y de expectante confianza, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijera. Y Jesús actúa en consideración a su madre y a los invitados. Aquí muestra Cristo compasión. Versos 6 al 7 de Juan 2 empieza a llegar el clímax de nuestra historia. Aquí está el énfasis de Juan. Dice Juan, capítulo 2, versículos 6 al 7, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Recuerdan que es una biografía teológica? Recuerda que solo se nos darán en las narrativas los detalles que nos hablen de Jesús y de su obra redentora únicamente, y Juan aquí nos da unos detalles. Juan no podía decir, y Jesús mandó a pedir unas tinajas que estaban en la casa, las llenó de agua, convirtió el agua en vino y se acabó la fiesta. Pero Juan dice, hay unas tinajas de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Hay que detenerse aquí. La narrativa de un detalle acá. Para nosotros poder entender qué significa esto en el Evangelio de Juan, qué es ese rito de la purificación de los judíos, nosotros tenemos que ir a un pasaje donde se mencione este mismo evento. Y ese pasaje se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 en adelante. Marcos 7,
versículo 1 en adelante, nos va a aclarar cuál era ese rito de la purificación de los judíos que se menciona en Juan 2. Dice la palabra de Dios en Marcos 7 del 1 al 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, esta es la que se menciona en Juan 2, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En aquel momento, los fariseos, quienes eran muy orgullosos, el espíritu fariseo siempre dice, se hacen las cosas como a mí me da la gana, no como tú quieres. Y esos fariseos se empiezan a señalar a Jesús porque sus discípulos van a comer y no se lavan las manos. Jesús le dice, ustedes no han entendido la cuestión aquí. Esa limpieza de la cual ustedes hablan y que han hecho todo un ritual, solo puede limpiar externamente por un momento. Ustedes necesitan que su corazón sea limpio, porque el corazón del problema es el problema del corazón, como alguien dijo. Porque dice Cristo, es del corazón de donde salen los malos pensamientos, es del corazón de donde vienen los adulterios, es del corazón de donde vienen las amistades, es del corazón donde vienen nuestras malas palabras, es del corazón. Y Cristo les dice, ustedes lo que necesitan es un corazón nuevo, no tener las manos limpias antes de comer. Y quisiera explicarle un poco de ese rito que se presenta en Marcos y en Juan 2. Bueno, la ceremonia incluía a alguien que vertía el agua de una tinaja sobre las manos de la otra persona, cuyos dedos de la otra persona debían estar mirando hacia arriba. A medida que el agua alcanzaba las muñecas de la persona, podían pasar al siguiente paso. Debían repetir lo mismo que ya habían hecho, pero ahora con los dedos mirando hacia abajo. Luego, cada mano debía ser frotada con el puño de la otra mano. Todo un ritual. Y pasaba algo. Debían hacerlo antes de comer, ya que si no lo hacían antes de comer, denotaba lo siguiente, era como una deshonra luego de haber tocado algo profano. Y Cristo le dice, lo que necesitan es un cambio de corazón, no más ritos. Y Juan, regresamos a nuestra historia en Juan 2 del 6 al 7. Y Juan dice que Cristo en la casa no tomó otra cosa, sino las tinajas según la purificación de los judíos, las cuales estaban allí para hacer este rito antes de la comida. Y Cristo dice, traigan esas. Y Juan va a darnos una biografía teológica. Y Cristo aquí está diciendo lo siguiente. Él le dice a los fariseos, su problema es el corazón. Cristo está diciendo que la verdadera limpieza debe ocurrir de adentro hacia afuera. Cristo está diciendo, yo cambiaré la esencia de esto. Juan está apuntando en su evangelio, al darnos este detalle, Juan está apuntando a un cambio en el interior del hombre que el rito de la purificación no podía lograr. Eso es lo que Juan está exponiendo aquí. Juan capítulo 2, versos 7 al 10. Juan 2, versículos 7 al 10. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala o el mayordomo. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, Juan no quiere mostrar no solamente la gran transformación que Cristo hace, sino con la excelencia que lo hace. Era el vino el mejor. Y la pregunta es, ¿tendrá alguna relación Juan 2 con los capítulos anteriores del Evangelio de Juan y los capítulos siguientes del Evangelio de Juan? Por supuesto que sí. Juan en su capítulo 1, versículo 3 nos dice acerca de Jesucristo, quien es Dios,
Juan dice en Juan 1:3, todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan dice, Cristo ha creado el universo porque Él es Dios. Así que Juan está diciendo, aquel que ha creado el universo, aquel que ha creado los cielos y la tierra, aquel que ha creado el hombre del polvo de la tierra, ese está aquí. Ha convertido el agua en vino, ha cambiado su esencia sin tener ni una sola uva en su mano. Juan está diciendo, este milagro que ustedes ven aquí de Cristo convirtiendo el agua en vino es una pequeñez en comparación a lo que Él ha hecho. Pero, recuerden que Cristo toma las tinajas según el rito de la purificación de los judíos, la cual ellos consideraban que les daba esa limpieza, y Cristo las hace para mostrar que viene a ser un cambio interior. Luego de Juan 2, yo pienso que Juan 2 es solo un anticipo a todo lo que Juan va a empezar a hablar. Y luego de Juan 2, que él nos muestra este maravilloso milagro, llega el encuentro de Jesús con un religioso llamado Nicodemo. Llega de noche, quien está acostumbrado a los ritos y ceremonias, y Cristo le dice, hey Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo hago? Me vuelvo y me coloco en el vientre de mi madre de nuevo queriendo hacer todo en su propia fuerza. Y Cristo le dice, no Nicodemo, el único que puede transformar tu corazón soy yo, no los ritos. Pero luego Cristo se topa en Juan 4 con una mujer samaritana, y nosotros sabemos que los samaritanos tenían una especie de judaísmo corrompido, muy religiosos también. Y Cristo también viene a mostrarle a ella, no, tampoco son los ritos, tampoco las ceremonias, porque todas ellas apuntan a mí. A mí, dice Jesús. Así que Juan nos dejó esto aquí solo como un anticipo de lo que Cristo iba a hacer. Cristo está diciendo cuando toma estas tinajas, ese rito que se está acostumbrado a hacer en estas tinajas para una supuesta limpieza, no pueden hacer la verdadera limpieza, la que el hombre necesita desde el corazón. Solo yo lo puedo hacer, así que aquí yo voy a convertir el agua en vino. Yo voy a cambiar la esencia de las cosas. Yo puedo hacerlo. Juan capítulo 2, versículo 11. Dice Juan, este principio de señales, no pierdan de vista esa palabra, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que apunta hacia otra cosa. Tú ves en el camino una señal y tú no te quedas parado en la señal, ese no es el sitio, ¿verdad? Él te está indicando a ir a otro lugar. Y Juan nos dice que esto es una señal. Juan nos está diciendo, detrás de esta historia hay un mensaje más que una conversión de agua en vino para una boda. Que es lo que les acabo de explicar. El problema es que como muchos, solo muchos experimentaron el milagro, no vieron la señal. Esta señal de Juan 2, versículo 1 al 11, nos muestra que Cristo y solo Cristo tiene el poder de cambiar la naturaleza de las cosas. Solo Cristo. Sin una sola uva, como acabo de mencionar, transformó la esencia del agua en vino. Hermanos, Cristo tiene el poder de cambiar el corazón humano. Cristo y solo Él. Cristo tiene el poder de cambiar nuestra adoración. Cristo tiene el poder de cambiar la carencia en abundancia. Porque Juan nos da otro detalle, que en esas tinajas cabían de 2 a 3 cántaros. Allá había muchos litros de agua. Ni siquiera toda esa gente en la boda se iba a poder tomar todo eso. O sea que Cristo nos da en abundancia con él. Algunos han dicho que esta conversión en vino alude al gozo que el Señor le da al creyente. Recuerda las palabras de Cristo, he venido para que tengan gozo y para que lo tengan en abundancia, no un poquito de gozo. Cristo viene a darnos gozo en abundancia. Y gozo no es estar brincando de un lugar al otro con los dientes mostrando toda nuestra dentadura. No, gozo es tener una paz en nuestro interior de que Dios está en control de todas las cosas, aun las que yo estoy viviendo, y que las está orquestando para su gloria y para mi bien. Eso es. Noten que el Evangelio de Juan comienza con vino y termina con vino.
con la cena del Señor: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Tú dirás, pastor, pero ahí no dice eso. Pero si lees todo el Evangelio, todo habla eso. Esto solo fue una primicia de lo que vendría. Hermanos, el vino nos recuerda esto. Mi Señor derramó su sangre a mi favor. Mi Señor derramó su sangre para darme perdón y vida eterna. Eso es lo que nos recuerda. Cristo nos está diciendo lo que ningún rito pudo hacer. El sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo sí pueden hacerlo. Y dice el texto: y sus discípulos creyeron en él. ¿Se acuerdan el propósito de Juan por el cual dejó esto? Para que crean que Jesús es el Cristo. Hermanos, la fe de los discípulos que ya existía antes de ese día quedó fortalecida con esta señal. Eso es lo que vemos aquí. Dice el comentarista William Hendrickson lo siguiente: a través de esta señal, la primera de una larga serie, Cristo desplegó la gloria de su poder y de su amor. Aquí vemos al esposo que con su presencia honra el lazo matrimonial. El esposo no recibe aquí presentes, sino que los derrama de la forma más generosa. Por otra parte, dice Hendrickson, aquí se revela no solo con amor infinito, sino también con poder infinito, es decir, como hijo de Dios. Sus discípulos empezaron a comprender esto y creyeron en él. Nuestro corazón necesita un cambio radical. Nuestro corazón necesita un cambio inmediato. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No podemos seguir así. No seas sabio en tu propia opinión. No puedes seguir viviendo así. Basta ya. El corazón del problema es el problema de tu corazón. No son las demás personas. No es el país. No es tu casa. No es el barrio. El problema está dentro de ti, tu corazón. Deja de culpar todo lo demás. Asume tu responsabilidad. David, cuando pecó, le dice al Señor: contra ti solo he pecado. David ni a Betsabé la menciona en el Salmo 51. Ni siquiera. No lo hace. El problema está dentro de nosotros y vamos a dar cuenta por eso. Dios no tolera el pecado. Ni Dios ve como un juego lo que tú ves como un juego. Dios no juega. Nuestro corazón necesita un cambio radical que solo Cristo puede realizar. Solo Él. Solo Cristo puede darnos una nueva naturaleza. Solo Cristo puede hacerlo. Solo puede Él darnos un nuevo corazón que le ame a Él y que le obedezca gozosamente. Solo Él puede hacerlo. Él es el cirujano espiritual por excelencia y tú y yo necesitamos una operación a corazón abierto ya. Ya. Cristo es el novio. Él es el centro, no nosotros. Cristo pagó la dote. Él pagó un precio muy alto por nuestros pecados. Y así como el novio en la cultura judía iba en busca de su esposa, Cristo vendrá por su iglesia. Y Él será el centro de la fiesta. A Él sea toda la gloria. Él transformó la esencia, la naturaleza del agua en vino, lo hizo Él. De la misma manera como Él, por medio de su poderoso sacrificio, nos da nueva vida, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. No intentes cambiar a las personas, ese es un trabajo de Dios. Dedícate únicamente a predicar el mensaje del Evangelio que transforma. Deja el resto en las manos de Dios. Que puedas decir como María, que hagan lo que les diga. Deja que Dios sea Dios. Cristo no solamente transforma nuestra personalidad y conducta, sino que nos convierte en adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Decía el puritano Matthew Henry: este primer milagro lleva un mensaje indudable. La conversión del agua en vino, dice Henry, señalaba el paso de la ley al evangelio. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Ya no más ritos,
Ya no más fariseísmo, el Evangelio. Mi gran poder en la cruz y al levantarme de entre los muertos es lo que tiene el poder para transformar la vida de un hombre. Es lo que tiene el poder para limpiarlo de adentro hacia afuera. Tú no tienes necesidad de seguir con ese corazón oscuro y lleno de pecado. Hoy puedes entregarlo a Cristo, derramarte delante de Él, rogar su perdón y creer en esta obra de Jesús como el único que puede salvarte de la ira de Dios. Cristo nos ha salvado no solo de la ira de Dios, sino de Dios mismo, porque Él era quien iba a desplegar su ira sobre nosotros. De Dios mismo nos libró Cristo. Nos dio un nuevo corazón, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos salvó. Por eso Pablo pudo decir con claridad, escribiendo a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Porque Él cambió nuestra naturaleza. Porque Él nos trajo de la muerte a la vida. Él hizo lo que ningún rito, ninguna ceremonia y ninguna regla que te impongas podrá hacer. Él tomó nuestro lugar en la cruz, el lugar que tú y yo merecíamos. Se levantó de entre los muertos para que tú y yo no tuviéramos que experimentar la muerte, sino para que tuviéramos vida en su nombre. ¿Tú ves eso? Eso es glorioso, más glorioso. Ese rito era una tontería. Y por eso Cristo dice, traigan ese final. Yo les voy a mostrar lo que verdaderamente, o quién verdaderamente puede traer la limpieza y el cambio en el corazón del ser humano. Solo Cristo puede transformar nuestros corazones. Solo Él y únicamente Él. Oremos.